aprenda, bendito Dios, y se reconozca las consecuencias del pecado. El pueblo, además de reconocer cuán profunda había sido su desobediencia al Señor, también comprendió las consecuencias que este pecado había tenido en su historia. Su pecado era la razón de la devastación que habían sufrido en manos de su enemigo. Su sufrimiento era el justo resultado de su pecado espiritual como nación. O sea, usted es pecado y lo está recibiendo lo que se merece, la paga del pecado muerte. Y mira que había muerte, hermano, que cuando la mano de Dios y la ira de Dios caía, hermano, él no mataba a uno ni dos. Eso era, hermano, por ahí para abajo, sin pena. Dice, hay quienes piensan que Dios todo lo que quiere hacer es castigar a la gente por su pecado. Según yo que todo lo que hace es castigar. Pero la Biblia nos señala claramente que Dios puede usar las consecuencias del pecado para que la persona se acerque a Él. A veces ese pecado te lleva a arrastrarte tanto que está dando la oportunidad de que ahora lo soy, ya no está. Dios no quiere que el hombre perezca por causa del pecado. No obstante, aún en medio del juicio, el pueblo pudo reconocer que la misericordia de Dios estaba obrando. El pueblo confesó que sus circunstancias del momento eran consecuencia de los pecados que habían cometido tanto sus antepasados como ellos mismos. No solamente nuestros antepasados lo hicieron, nosotros mismos también. Las bendiciones que Dios le había prometido para ellos en estos momentos eran propiedad de los reyes que los habían castigado. Mire, Dios los sacó y les dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. A una tierra, hasta que nos imaginábamos, una tierra, hermano, donde iban a sembrar y los frutos iban a ser como aquellos frutos que trajeron los espías. Así era pues la tierra que Dios les dio, una tierra hermosa. ¿Y quiénes estaban disfrutando de esa tierra? Ellos estaban disfrutando de todo eso. Sin embargo, esa tierra Dios se la dio a ellos, pero era por causa de su pecado. Ahí era que habían, en vez de cosechar el fruto de la tierra que se les había prometido, contemplaron cómo los pueblos extraños disfrutaban de esa abundante cosecha. Y aun cuando estuvieran en su tierra, por causa de su pecado, cosechaban. Y cuando era hora de la siega, de recoger el fruto, tenían los enemigos y les llevaban toda la siembra, los dejaban a ellos. Y estaban pobres y muriéndose de hambre. Porque cuando Gedeón Dios lo llama, él está escondiendo debajo de los sacos lo que había cosechado, porque se los robaban. Entonces, una vez confesaron ante Dios sus caminos de pecado, renovaron su compromiso de servirles e hicieron que se pusiera por escrito este acuerdo y que sus líderes pusieran su sello en este documento. Dice, no es de boca nada más, queremos que eso conste ahí. El pueblo habló y los líderes sellaron lo que el pueblo se había comprometido a hacer. Lo querían todo bien claro. Y al sellar este pacto, el pueblo mostraba que estaba dispuesto a dar un segundo paso o seguir adelante, que Dios tenía más para ellos. Entonces dice, rechace las prácticas pecaminosas, apártese del pecado. En el capítulo 9 se señala que Nehemías, sus administradores, los levitas y los sacerdotes firmaron su compromiso en un documento escrito. Y el capítulo 10 registra el nombre de los que firmaron. Los demás judíos juraron que abandonarían las prácticas de pecado que les habían conducido a la devastadora consecuencia que habían sufrido. Este acuerdo representaba una renovación del pacto entre los israelitas y Dios. Así fue como el pueblo hizo pacto de obedecer la ley de Dios y de no obedecer la misma, entonces serían objeto de maldición. Porque ahí está la ley, tú no obedeces la ley, la maldición cae sobre ti. Desde el Deuteronomio 25, 26, eso le habla la desobediencia y la maldición. Eso es así, hermanos.
El remanente judío fue específico en cuanto a los pecados que estaban abandonando. Y así prometieron que no entregarían sus hijas ni sus hijos en matrimonio con gente de los pueblos vecinos. El matrimonio mixto había sido una de las causas principales de su destinación a la idolatría. El pueblo también prometió honrar el día de reposo. Oiga, porque también el día de reposo que era tan sagrado para ellos lo violaban. Y el día de reposo venían los del pueblo y traían sus mercaderías. Y venían hasta Jerusalén a vender. Y se llegaba a Jerusalén los mercados de todo lo que vendían. Pero ellos también ponían lo suyo y le vendían a los que venían. Era una compra y la venta. Y los mayores que venían cruzaban. Cerraron la puerta y no dejaron ningún mercader entrar. Tuvieron que esperar que pasara el día de reposo para poder entrar a la ciudad a vender. También, aleluya. Porque hay que enseñarle al otro quién tú eres. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermano, para que el otro aprenda quién tú eres. Nosotros tenemos que dar testimonio para que conozcan quién tú eres y por qué tú haces las cosas como son. O sea, no es porque me obligan porque esto es así, me obligan, no. Porque la palabra te dice, aleluya. Porque la palabra nos ordena. Gloria a Dios. Nadie te ordena la palabra, porque vive como ellos. No es Nehemías ni Esdras quienes han buscado a esta gente para decir hagan esto, no es el mismo pueblo, es el que ha venido donde ellos, pidiéndoles que hagan lo que han dicho, hermano. El mismo pueblo, porque la palabra que oyeron, hermano, los ha dejado, porque no se les leía la palabra, no se les leía nada de esto. Los libros no tenían los sacerdotes escondidos, porque estaban en pueblo extraño, y allí no tenían la libertad que tenían. Así que, aún los mismos sacerdotes y levitas desconocían muchas cosas, y estaban ellos también aprendiendo cuál era la voluntad del Dios del cielo. Aleluya. Ya que había un pueblo que está aprendiendo y obedeciendo la palabra de Dios. Entonces dice, tampoco iban a trabajar el día de reposo. El día de reposo era el día de descanso. También prometieron que dejarían las tierras sin arar y tampoco recogerían la cosecha cada 7 años. Aquí comienza entonces un plan que había estado establecido por siglos, pero que ellos se habían olvidado. El plan de los 7 cruceros. Los 7 que en la tierra se hará por 6 años. El 7º año se hará por 10 años. La gente vivía de lo que la tierra, vivía de la tierra por sí misma. La tierra pues salía un árbol y el fruto que ese árbol servía para los de ese siglo. Pero no para estar vendiendo ni nada, porque la tierra había que darle descanso. Cuando pasara el 8º, entonces comenzaban ellos de nuevo a cosechar. Pero entonces cada 7 por 7, 43 años, cuando yo era una 50, el año de cumplido, entonces ahí venía todavía un mejor. No solamente no se sembraba, sino que se le devolvían las tierras a la gente que había sido dueña de ellos antes que ellos. Los esclavos eran dejados libres, los siervos eran dejados libres. Todo eso no es un cambio ese año del año de cumplido. Y que eso se hacía, y ellos estaban prometiendo hacer eso también, que eso se hacía. Aunque ellos habían comenzado casi sin saberlo, cuando Nehemías le trajo y los acusó ahí al frente y los enfrentó de lo que estaban haciendo con los esclavos. Pero ahora ya lo conocían porque la palabra lo señalaba. Ahora no es igual, no es porque me enseñó fulano, es porque Dios me lo ordena. Entonces empiezan los cambios. Ahora como todo el mundo estaba contento. Entonces, ¿qué empieza? Dice, resaltar esa parte que ya yo la traje. Dice, en esta promesa también para incluir la cancelación de deudas, tal como lo ordenaba la ley. La deuda, ¿quiénes eran los que siempre cogían prestado? Los pobres. Entonces dice, este mandato tenía como fin proteger a los pobres. A lo largo de esa historia, los israelitas no habían cumplido con estas normas.
Por eso los ricos habían tenido las manos libres para aprovecharse de los pobres y enriquecerse a costa de ellos, causándoles un gran sufrimiento. Aunque estas cosas no eran las únicas que la ley prohibía, el pueblo estaba consciente de que sus prácticas eran los grandes problemas que necesitaban resolver. Enfrentarse a estos pecados era un buen punto de partida si querían disfrutar de las bendiciones de Dios en vez de provocarlo a ira. La obediencia, haz como Dios mandó y vas a ver las bendiciones de Dios. Es de las cosas que son impropias del pueblo de Dios. Cuando se habla de arrepentimiento del cristiano, el apartarse del pecado es de suma importancia, al igual que sucedió con los judíos. O sea, cuando el cristiano se convierte, hermanos, tiene que ir apartándose de aquello que sabe que lo puede llevar a caer nuevamente, o que lo puede hacer ver como un acto desagradable delante del Señor. Esto es algo que también requiere, ¿verdad?, como de cierto tiempo, porque pecar alrededor no entiende, pero tenemos que ir, porque somos diferentes, hermanos. El cristiano es un ser diferente. Entonces, nos arropan tinieblas, somos luz. Entonces dice, los cristianos debemos tomar la decisión de abandonar aquellas cosas que no complacen al Señor. Solo si nos apartamos realmente del pecado, mostramos un anhelo genuino de que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. O sea, vamos a parecernos más al Señor, porque vamos a ir adoptando el carácter de Jesús. Un carácter piadoso, misericordioso, amoroso. Oiga, cuántos adjetivos hay ahí. El apóstol Pablo escribió muchas veces acerca de la manera en que nos queremos comportar. Y Efesios 5, 3-7, que está dentro de la lección de hoy, ¿verdad? Pablo nos habla de las prácticas que no son dignas de los cristianos, por ser el pueblo santo de Dios. O sea, hay prácticas que muchas personas hacen o parten, pero que el cristiano no debe compartir. El cristiano se debe abstener. Y miren, nosotros podemos estar en un lugar donde no se está hablando del Señor, se están haciendo, bueno, como para que no podemos estar ahí, hermano. Y dar testimonio ante lo que estamos ahí. Porque yo no tengo por qué dejarme arrastrar, porque aquel lo hace, y como estoy en familia, y porque estoy a esa familia a la que tiene que ganar todo el dinero. Porque nosotros queremos conquistar el mundo. Qué buena ignorancia, queremos ir al Tibet, allá, queremos ir a muchos sitios, pero primero en la casa. Primero en tu casa, primero son los tuyos, dale testimonio a los tuyos, gloria al Señor. Ya el día 14 de mayo llega Edna, ore mucho por ella, gloria al Señor, está sin zapatos. Leí que está sin, porque tiene una tele vieja, no hay zapatos, no tiene donde comprarlos, porque allá los zapatos de las orientales son pequeñitos, y la tienen muy grandes. Entonces puede comprar zapatos. La mayoría de los zapatos porque si no se los roban. Y ella está robando al Señor que lo único que le queda, que son una tenis, no se la vayan a robar. Porque con esa tenis tiene que salir de allí. Así que tiene que salir de allí y tiene que pasar un mes en Corea del Sur. Entonces un viaje que está allá algo, ¿verdad? Pero vemos mucho por ella. Ella está deseosa por llegar. Y hoy al Señor esos 4 años, ¿verdad? Fuera de su casa. Así que oremos mucho por ella. Y oremos mucho por Rina, porque sabemos que en Indonesia, hermanos, hay terremotos, hermanos, y nuestra hermana Rina está aquí. Y sabemos, ¿verdad? Porque Rina me hizo orar. Así que oremos mucho por Rina también. Gloria al Señor, bendito Dios. Los cristianos debemos evitar todo tipo de inmoralidad, hermanos. Inmoralidades sexuales, hermanos.
a veces no te podemos.